Así es que me gustaría que me acompañara a Juan capítulo 21. Vamos a leer el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Estamos hablando de prácticamente el último capítulo del Evangelio de Juan. Recuerde que Juan fue el discípulo amado. Recuerde que Juan fue el apóstol que fue el último que vivió. Fue quien escribió el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan, y también el libro de Revelaciones o Apocalipsis, el libro más que despierta hoy en día más interés, pero es el libro menos entendido. Muchos le sacan la vuelta a Apocalipsis, es un poquito difícil de entender por la manera en la que está expresado, pero recuerde que usted y yo recibimos al Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y nos ha dado el Señor la unción de su Espíritu Santo, la misma unción con que fue ungido Jesús, y que la unción nos enseña todas las cosas. El mismo Señor Jesucristo dijo: cuando yo me vaya vendrá el Espíritu de verdad, que los guiará a toda la verdad y les enseñará las cosas que habrán de venir, les recordará las cosas que yo os he hablado y me glorificará. Así es que Revelaciones tiene que ver con el fin de los tiempos, que ya está muy cerca, y que no se preocupe, usted puede leer el libro de Revelaciones o Apocalipsis y pedirle al Espíritu Santo, echar mano de la unción que está en usted para entender, para inquirir, para que le sean reveladas las bendiciones del Apocalipsis. Seguramente en un futuro muy muy cercano estaremos compartiendo al respecto, pero vamos a leer el capítulo 21 de Juan. Dice: después de estas cosas, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos. Jesús ya había resucitado y Jesús se apareció. Dice: junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Y empieza a explicar. Estaban Simón Pedro y Tomás y Natanael y también los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos juntos. Dice: y Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron, se subieron a una nave y aquella noche no tomaron nada. Es decir, fueron a pescar, se subieron a la nave y pasó la noche y no habían pescado nada. Dice el versículo 4: empero venida la mañana, Jesús se puso de pie en la ribera, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Es decir, Jesús estaba en la orilla, no en el agua, pero en la arena, digamos, en la orilla, en la ribera. Dice el versículo 5: entonces Jesús les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Es decir, ellos no estaban tan lejos hacia adentro del mar, pero dice la escritura que estaban prácticamente cerca de la orilla, aún en la nave o en la barca. Y dice, Jesús les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron: no. Y Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la nave y hallaréis. Echándola pues, y ya no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de peces que tenía la red. Entonces aquel discípulo, cual amaba a Jesús, es decir, Juan, dijo a Pedro: el Señor es. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó su ropa de pescador porque estaba desnudo. Es decir, se había quitado lo que traía encima y seguramente estaba en ropa o en paños menores. Y dice la escritura aquí que se ciñó, se puso su ropa y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron en la pequeña nave, porque no estaban lejos de tierra, sino como a 200 codos. Y arrastrando la red con los peces, vinieron, y como llegaron a tierra, vieron ascuas puestas, es decir, había
una lumbre ahí, dice, y un pescado encima de ellas y pan. Había un pescado y había pan. Y Jesús les dice, traed de los peces, tomaréis ahora. El versículo 11, subió Simón Pedro y trajo la red a la tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Entonces Jesús les dijo, venid y comed. Y ninguno de los discípulos preguntaba, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Entonces viene Jesús y toma el pan y les dio, y asimismo del pez. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después que resucitó de entre los muertos. Bien, ahorita seguimos leyendo más acerca de este capítulo, pero le pongo en perspectiva. Recuerda que el Señor Jesucristo se subió a la barca de Pedro cuando iniciaba su ministerio. Y Pedro, después de que pescaron, antes de pescar, que Jesús les dijo, echen la boga mar adentro y echa la red, Pedro dijo, es que ya lo hemos intentado y no hemos podido, pero en tu nombre, en tu palabra, echaré la red. Y pescaron mucho. Y Pedro se asustó de tal manera que le dijo al Señor Jesús, apártate de mí porque soy pecador. O él quiso apartarse de Jesús porque era pecador. Ahora, Jesús, la gracia y la verdad vino con Jesús. La ley fue dada por Moisés. La experiencia que tenían antes de Jesús en Israel era acerca de la ley y acerca de toda la manipulación que los fariseos hacían acerca de la ley. De tal manera que había acepción de personas y había parcialidad en los que ministraban la ley o la religiosidad. Pero aquí hay algo muy particular. Primero, Pedro, cuando escucha a Jesús, antes de saber que era Jesús, Jesús les dice, echen la red. Cuando le pregunta, ¿tienen algo de comer? Y ellos respondieron, no. Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y la echaron. No cuestionaron, no dijeron nada, no preguntaron, simplemente echaron la red al lado derecho de la barca y pescaron en gran manera. 153 peces, que dice la escritura que eran tantos peces, pero seguramente la red no era capaz de sostener esa cantidad de peces y decía la escritura que eran tantos que la red ni siquiera se rompió. Y aquí podríamos hablar de muchas cosas acerca de esto, acerca de que Jesús había resucitado, acerca de que ellos habían estado con Jesús. Y de alguna manera, aunque Jesús en muchas ocasiones les llamó hombres incrédulos o con un corazón duro, ellos habían... Recuerda que el Señor Jesucristo dijo, yo tengo mis ovejas que conocen mi voz y me siguen. Y aquí tal parece como que los discípulos que estaban en la barca, aún sin saber que Jesús era, obedecieron. Es decir, escucharon la voz e hicieron como la voz les dijo, sin replicar. Aquí vimos una experiencia completamente diferente. Quizá porque Jesús había resucitado y las palabras que Jesús estaba hablando tenían un efecto diferente. Aunque Jesús en vida dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero más allá de entender cuáles fueron las razones por las cuales ellos no replicaron, o de poder encontrar sabiduría que nos pueda enseñar acerca de esto, hay algo muy sencillo. Ellos eran pescadores, ellos conocían el oficio, pero no necesariamente porque tengas experiencia y conozcas el oficio, nunca va a existir o va a ser imposible que alguien más, que aunque no conozca el oficio,
pueda darte una palabra de sabiduría, pueda darte una palabra de sentido común, pueda darte una palabra que quizás sea imposible para ti porque conoces la experiencia humana, pero quizá la palabra que te den sea una palabra que sobrepasa esa experiencia y ese conocimiento. Y si tienes paz y si entiendes escuchar esa palabra, más ahora nosotros, que si conocemos la palabra de Dios y sabemos que la palabra nos dice aún en contra de nuestros sentidos y de las cosas humanas, nos dice acerca de algo, pues qué mejor que confiar y creer en la palabra porque sabemos que esa palabra va a tener resultados. Aquí la palabra de Jesús fue escuchada y obedecida por ellos, puesta en acción y tuvo resultados extraordinarios. Ok, pero Pedro, no sé si usted se acuerda qué había sucedido antes con Pedro. Dice la escritura que Jesús era la tercera vez que se apareció entre ellos. Cuando se apareció en el aposento alto, cuando estaban ellos ahí y que no estaba Tomás, seguramente Pedro estaba. Cuando se apareció que ya estaba Tomás por segunda vez, seguramente Pedro también estaba ahí. Pedro fue uno de los que corrió a la tumba juntamente con Juan cuando las mujeres vinieron a decirles que Jesús había resucitado. Pero la experiencia más fuerte o interesante en ese término, en ese lapso de tiempo que Pedro había sufrido, fue la negación de Jesús. Pedro negó 3 veces a Jesús. Pero el Señor Jesucristo le revela algo a Pedro y le dice acerca de que el diablo pidió a Pedro para zarandearlo, para tumbarlo. Pero el Señor Jesucristo le dice a Pedro, pero yo he orado para que tu fe no falle, para que tu fe no falle. Mire, vamos a buscar ese versículo porque es muy importante. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús le dice a Pedro para que de alguna manera o de otra tú seas sacudido como el trigo? Mire como dice la escritura, escuche, dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearlo, para zarandearte como al trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Lucas 22:31. El Señor Jesús no le dijo a Pedro acerca de que para que tú no falles, sino para que tu fe no falle. Pedro dice, mira que Satanás te ha reclamado a ti para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y una vez que tú hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Así es que aquí vemos a Pedro que había negado a Jesús. Imagínense cómo se sentía Pedro. Es más, quiero hacer un paréntesis. Judas Iscariote no negó a Jesús, lo traicionó, pero nunca lo negó. Yo quisiera ponerle en perspectiva esto porque imagínense la condición de Pedro acerca de haber estado 3 y más tiempo con el Señor Jesús, haber caminado sobre el agua, haber experimentado la gloria de estar cerca de Jesús y negarlo 3 veces antes de que Jesús fuera llevado a la cruz. Pero no sé si recuerda usted que cuando canta el gallo y que Pedro niega o que Pedro acaba de negar por tercera vez a Jesús, Jesús voltea a verlo. Jesús no volteó a verlo para reclamarle. Jesús no lo volteó a ver a Pedro para reprocharle. Si
relacionáramos lo que Pedro hizo respecto a la ley de Moisés. Yo creo que uno de los mandamientos, el más importante, es el primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. No te darás imagen ni semejanza. Él es el Señor. Y si estamos considerando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, así es que, ¿cómo categorizaríamos, en qué posición pondríamos la negación de Pedro a Jesús? Seguramente, si se pudiera establecer un juicio al respecto, Pedro debería ser hallado culpable y por lo tanto morir por causa de lo que él hizo. Pero Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. Y aquí vemos a Pedro que si Pedro estuviera considerando el hecho de su culpabilidad, porque dice la Escritura que Pedro lloró y vivió quizá algo tan fuerte en su alma, en su corazón, aún en su cuerpo seguramente. Si Pedro estuviera consternado, usted sabe que cuando usted, porque seguramente ha tenido experiencias, ha hecho algo malo contra alguien, o alguien le ha hecho algo malo, usted le saca la vuelta. Usted, si las cosas no se han restaurado y arreglado, usted le saca la vuelta, no quiere ver a aquella persona. Eso es normal, es natural. Así es que, ¿por qué vemos a un Pedro aquí haciendo lo contrario a lo que la naturaleza dice, a lo que la humanidad y la carne dicen? Porque cuando Juan le dice a Pedro, Pedro, es Jesús el que está allá preguntando. Es Jesús, ese es el Señor. ¿Por qué Pedro se pone sus ropas y se echa al mar para ir al encuentro con Jesús? ¿Por qué mejor no se echaba un clavado en sentido contrario para huir de Jesús por lo que había hecho? ¿Por qué mejor no se esperaba y se ponía en el rincón de la nave o de la barca y esperar que la barca llegara y hacerse el desadvertido y pasarse al último de todos los discípulos y esconderse entre ellos por ahí para no tener ese acercamiento y ese contacto con Jesús? Y ahí es el punto importante que queremos compartir hoy. ¿Cuál es la razón por la que Pedro se vistió, se echó al mar para ir a encontrarse con Jesús? ¿Por qué Pedro hizo esto y por qué los otros esperaron en la nave y después se acercaron? Aquí hay algo extraordinario que nosotros podemos entender y en lo cual, si usted y yo meditamos, podemos vivir de una manera tan sustentada, tan libre, tan llena de virtud, porque lo que hace el Señor Jesús es maravilloso. Su obra terminada y completa es extraordinaria, es maravillosa, y cada una de las cosas que Jesús hacía eran tan extraordinarias y maravillosas, y aquí podemos ver también esta experiencia. Pedro tenía dos opciones: o pensar en sí mismo y en sus hechos, en sus fallas, o tenía la opción de pensar en Jesús y lo que Jesús era y lo que Jesús significaba y lo que Jesús era y significaba, cómo podían influir en su vida para que él pudiera anhelar, desear, correr. Tan es así, no esperar a que la barca llegara, sino echarse al mar para nadar y rápidamente estar con Jesús. Así es que Pedro decidió no pensar en sí mismo ni en su conciencia, porque seguramente su conciencia le iba a condenar. Pero vio a Jesús y todo lo demás perdió su valor
en el entendido de que Jesús había muerto por todos nuestros pecados, por todas nuestras fallas y nuestras culpas. Y Él probó la muerte, fue sepultado y resucitó para tu justificación y la mía. De tal manera que cuando Pedro volteó a ver a Jesús, después de resucitar, después de ser el justo pagando por los pecadores, no es el mismo Jesús que volteó a ver a Pedro cuando Pedro lo negó, diciéndole: te amo, Pedro, y moriré por ti, y no te condeno, pero te perdono. Recuerda que Jesús, estando en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no era ese Jesús en ese momento que causó que Pedro huyera. Es decir, no es que Jesús lo causó, pero la negación de Pedro y ese momento en la historia causó que Pedro llorara amargamente. Pero ahora vemos a un Jesús resucitado. La evidencia clara, la manifestación gloriosa de que Jesús pagó en la cruz. Y entonces la misma presencia de Jesús estaba restaurando a Pedro. Dice la Escritura en Hechos y en Corintios que el Señor Jesús restauró a Pedro, que tuvo un encuentro con Pedro, a solas con Pedro, y restauró a Pedro. Por eso dice la Escritura ahí en Lucas, donde leímos que el Señor Jesús le dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Así es que aunque Pedro falló, su fe no faltó. Porque recuerde que la fe es un regalo que proviene de Dios. El mismo Jesús es el autor y consumador de la fe. Así es que si usted puede imaginar el hecho de que Pedro estaba amargado y sufriendo por causa de negar a Jesús, y después Jesús muere en la cruz, resucita, se manifiesta a ellos en el mar, en esta experiencia, y Pedro corre hacia él. Pedro se apresura hacia él. Y usted puede imaginar la alegría, el gozo de Pedro para lanzarse y tener un encuentro con Jesús, sabiendo que Jesús lo amaba, sabiendo que Jesús podía sostenerle, restaurarle, bendecirle, levantarle, sabiendo que Jesús había orado por él para que su fe no faltara. Esto es algo extraordinario lo que Pedro experimentó, pero más extraordinario es lo que Jesús nos enseña. Porque dice Jesús: venid, vengan y coman. Recuerde que Jesús estaba con un cuerpo glorificado. Sabían que era Jesús, pero no se parecía físicamente al Jesús que habían conocido. Recuerde también que Jesús en el trayecto, en la vía dolorosa, había sido golpeado, maltratado. No parecía hombre. Pero ahora vemos a un Jesús resucitado en donde Pedro ve su rostro de amor, de salvación, de restauración, de justicia, de abundancia de gracia. Y Jesús le recibe. Ahora, fíjese cómo dice aquí la Escritura en el versículo 15. Cuando hubieron comido, estamos hablando en Juan capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle una vez más: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor. Y el Señor Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. La tercera vez, Jesús le dijo: hijo de Jonás, Simón, ¿me amas? Pedro se entristeció que le preguntara por tercera vez: ¿me amas? Y Pedro respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo,
extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Esto lo dijo dando a conocer el Señor Jesús la muerte que Pedro iba a sufrir para glorificar a Dios. Y le dijo, sígueme, Pedro. Volviéndose Pedro, vio enseguida al discípulo a quien amaba Jesús, es decir, a Juan. Y Pedro le dijo, el mismo, bueno, dice aquí la escritura, el mismo que se sentaba, que en la cena de la Pascua se había recostado al lado de Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Juan le pregunta a Jesús quién era el que le iba a entregar y Jesús le hizo la referencia acerca de que sería Judas Iscariote. ¿Se acuerda? Aquel que dice que come el pan y que come conmigo. Bien, dice la escritura en el versículo 21, cuando Pedro le vio a Juan, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, tú sígueme. Este dicho se extendió entre los hermanos de aquel discípulo que no moriría, porque Jesús le dijo que no moriría. Más bien Jesús nunca le dijo que no moriría, sino dijo, si yo quiero que él quede aquí, que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y fíjese cómo dice después en el versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Yo no sé si usted puede imaginar esto, pero trate de entender la experiencia de los discípulos con Jesús. Con el simple hecho de lo que dice Juan aquí, hizo tantas cosas Jesús, de bendición, de salvación, de restauración, de poder. Dice que si se intentaran escribir cada una de ellas, no cabrían los libros que se habrían de escribir. Imagínense la experiencia que todos los discípulos tuvieron con Jesús. Pero ahora tenían una experiencia mayor al tener de cerca, cara a cara, a un Jesús resucitado, dando testimonio de que Él había ido a la cruz. Él les dijo antes que iba a ir a la cruz. Ellos conocían que Jesús decía que iba a ir a la cruz y era necesario morir, pero ahora veían a un Cristo que pagó por los pecados, probó la muerte y la muerte no lo pudo retener y al tercer día resucitó. Y ahora estaba en medio de ellos. Así es que Jesús le dice a Pedro 3 veces, ¿me amas? Y Pedro le contesta, tú sabes que te amo. Y si usted busca las palabras en el griego que se usan aquí, el Señor Jesucristo le dice, Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le dice, sí, te fileo. Habla de amor, pero uno es el amor de Dios y otro es el amor del hombre. ¿Cómo podemos amar a Dios si Dios no vierte su amor primero en nosotros? ¿Cómo podemos amar a Dios con la clase de amor que Él nos ama si primero Él no nos da de ese amor? Así es que en esta experiencia de Pedro no se trataba del amor de Pedro hacia Jesús, aunque Jesús lo animaba acerca de que se mantuviera y de que viera por otros. En la misma oración que Jesús hizo le dijo, para que cuando regreses tú fortalezcas a tus hermanos. Pero se trataba del amor de Jesús. Se trataba de que Pedro entendiera el amor de Jesús por él y no que se preocupara por el amor de él hacia Jesús. Pero ahí, en la experiencia de Pedro, Juan es el que dice que debemos amar a nuestros hermanos. El que insiste una y otra vez. El que abunda en este tema. Así como lo hace Santiago, pero Juan es muy específico al respecto. Más que cualquier otro. Porque él sabía, él conocía, él creía, él había experimentado el amor de Cristo. Para corresponder amándole a él y amando a los hermanos. Por eso Jesús dice, apaciente a mis corderos, apaciente a mis rebaños. Es decir, porque es con el amor de Cristo que se puede amar. Y regresando al punto de la experiencia de Jesús y de Pedro,
Y cómo Pedro, con un deseo ardiente y vivo, busca a Jesús. Este es el propósito que queremos aprender en esta historia. Cómo tú y yo podemos de la misma manera ver a ese Jesús lleno de bondad, de amor, de gracia, de poder, de gloria, y poderlo ver como lo que Él es y como lo que Él dijo que tú y yo somos en Él. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, en Cristo Jesús, y su obra terminada, completa y perfecta. Aunque no es parte del tema, pero en el versículo 18, Jesús le dice a Pedro, Pedro, cuando eras joven tú te ceñías, pero cuando seas viejo, tú vas a extender tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Hablando de qué manera Pedro iba a morir. Cuando seas viejo, le dijo Jesús a Pedro. Cuando seas viejo. No tengo el dato exacto a qué edad murió Pedro, pero murió por causa del Evangelio. Es decir, fue asesinado, de hecho dicen que fue crucificado por causa de Jesús y del Evangelio. Pero no murió ahí, en ese momento, no murió antes, sino murió de acuerdo a la palabra que Jesús le dijo, cuando seas viejo, morirás. Y no le habló acerca de que morirás de una enfermedad, morirás de una traición, morirás de estrés por causa del Evangelio. Así murieron todos los discípulos, los apóstoles, los siervos del Señor. Y el Señor nos dice a ti y a mí, por cuanto en mí has puesto tu amor, Salmo 91, yo también te libraré, te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre, el Salvador, el Redentor. Pedro vio a Jesús y no se vio a sí mismo, pero vio a Jesús como el Salvador, el Redentor, el Sustentador, el amado de las naciones, el amigo de Pedro, el amigo fiel, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pedro vio en Jesús al Cordero de Gloria, al Cordero que quita el pecado del mundo. Pedro vio en Jesús su salvación, su anhelo, su seguridad, su razón de vivir. Eso es lo que Pedro vio y se echó a la mar para ir al encuentro de Jesús. Pero dice el Salmo 91, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré, te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás, yo te responderé. Contigo estaré en la angustia. Dice, lo libraré y lo glorificaré. Te glorificaré, te salvaré, te glorificaré. Le mostraré mi salvación, dice la Escritura. Lo saciaré de larga vida. Te mostraré mi salvación. Por cuanto has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, que en las manos te lleven para que tu pie no tropiece en piedra. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Pisarás al león y al áspid. Hollarás al cachorro de león y al dragón. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y tú y yo podemos decir, Señor, tú eres mi esperanza, castillo mío, mi Dios, mi baluarte, en quien confío. Él te cubrirá con sus plumas, dice la Escritura. Debajo de sus alas estarás seguro, porque escudo y adarga es su verdad, su palabra. Lo que Él te ha dicho que eres. Lo que Él te ha dicho que vas a vivir. Él es la vida, Él es la salvación, es la eternidad, Jesús. No tendrás temor del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos verás la recompensa de los impíos,
Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Así es que es tan importante que tú puedas meditar, observar y ver a Jesús. Como Pedro logró ver a Jesús en estas escrituras. Voy a leer una vez más esta porción. Dice la escritura en el versículo 6 del capítulo 21. Jesús les dice: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces el discípulo, quien Jesús amaba, dijo a Pedro: Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que él era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar en busca de Jesús. Cuando vinieron los otros discípulos, arrastrando la red de peces, dice, descendieron a tierra, vinieron a Jesús, y ahí estaba Pedro y Jesús. Había brasas, había un pez encima de ellos y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Y Pedro mismo fue y sacó la red con tantos peces que había sido una pesca milagrosa. Y Jesús les dijo: venid y comed. Y nadie se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor, aunque no lo reconocían. Jesús tomó el pan, les dio asimismo del pescado, y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Señor Jesús, te damos a ti todo el honor y toda la gloria. Señor, que en el corazón de mis hermanos y en nuestros corazones tú habites, porque en ti habita corporalmente la plenitud de la deidad, pero que tú habites por la fe, Señor, en nuestros corazones, y que nosotros podamos concebir quién tú eres, tu persona divina, tu persona majestuosa y maravillosa, para honrarte y glorificarte en todo tiempo y en todo momento, pero que también podamos concebir tu amor, a ti como Salvador, como Redentor, como Rey y Señor, tu obra terminada, completa y perfecta. Y cuánto, Señor, has amado nuestras vidas y cuánto has hecho por nosotros, de tal manera que tu mismo amor ha sido vertido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por estar con nosotros tan presente. Gracias porque tu Espíritu mora aquí entre nosotros. Mora en nuestro interior y nosotros somos tuyos. Y tú eres tan real, más real como el aire, más real que el aire que respiro, más real que el sol que en la mañana sale sobre cada cabeza de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por estar aquí y porque tu palabra es fiel y nosotros podemos confiar en tu fidelidad y en tu palabra a favor de nosotros. Gracias, Señor, porque somos deudores a ti para compartir el Evangelio por amor a ti, a través de tu amor, para compartir tu palabra, para hablarles a otros de la bendición de conocerte y de tenerte, para hablarles a otros de la bendición de recibir el pago de sus pecados, de sus deudas, de tal manera que conociéndote a ti, recibiéndote a ti, los nombres de todos aquellos puedan estar escritos en el libro de la vida como así lo están los nuestros. Gracias, Señor Jesús, por amarnos tanto. Gracias, Señor Jesús, por amarnos tanto. Gracias, Señor Jesús, por amarnos profundamente y nunca dejar de hacerlo. Gracias, Señor Jesús, porque nos has perdonado totalmente. Gracias, Señor Jesús, porque nos has hecho altamente favorecidos, porque tú estás siempre con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has hecho perfectamente justificados. Resucitaste para nuestra justificación, por bendecirnos de una manera abundante, extraordinaria y grande.
Estamos bendecidos, somos bendecidos, nos creemos bendecidos porque nos has llamado bendecidos. Gracias, Señor Jesús, porque somos más que vencedores en ti. Gracias, Señor Jesús, porque como tú eres, así somos nosotros en este mundo. Recibe el honor, la gloria y la alabanza. Bendito seas por siempre. Gracias, Espíritu Santo, por llevarnos a glorificar el nombre de Jesús, por hablarnos acerca de las cosas de Jesús y participarnos de lo que le pertenece a Jesús, por enseñarnos las cosas que habrán de venir, por avivar el fuego juntamente con nosotros, por ayudarnos a caminar y a poner nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Jesús. Recibe todo el honor y toda la gloria por siempre. Gracias, maravilloso Jesús. Gracias, Señor, porque tú has hecho lo necesario para que nuestra fe no falte, porque la fe no falla. Aún nosotros podemos considerarnos vulnerables, pero firmes en la fe y en tu palabra, Señor, no poniendo nuestros ojos en ti, no poniendo nuestros ojos en nosotros mismos, pero poniendo solo nuestros ojos en ti, sabiendo que tú estás cerca a la mano en nosotros. Y tu palabra es fiel, tan poderosa, tan verdadera, que sustenta nuestras vidas. Señor Jesús, no tenemos otra intención, otro deseo, sino el exaltarte, glorificarte y adorarte, porque te pertenecemos a ti, Señor, y tú nos perteneces a nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén.